Los hombros llegan a medir 12 centímetros. La cabeza llega a medir, de acuerdo al diámetro que va a salir, 9 centímetros y medio. Y las nalgas, la cadera, llega a medir 9 centímetros y medio. ¿Ya? Pero de estas tres regiones, la parte que más va a participar en la dinámica va a ser la cabeza, puesto que esta, como está conectada por el cuello, pues esta tiene gran opción de hacer diferentes tipos de movimientos. Bueno, y nosotros al tocar la cabeza, en todas las prácticas que ha habido oportunidad de hacer tacto, entonces al tocar la cabeza tenemos que tocar ciertas estructuras y tenemos que aprender a diferenciar esas estructuras, ¿no? Y una de las cosas que vamos a tocar en la cabeza son las suturas de la cabeza fetal, que tienen diferentes sentidos, diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sutura sagital, ¿ya? Esta es la sutura sagital. La que está dividiendo o separando los parietales. Tenemos la sutura interfrontal entre los dos frontales, ¿no? Porque al inicio el frontal se divide en dos y después esto se une, ¿no? Tenemos la sutura parietofrontal, que sería esta, también llamada la sutura coronaria. Y tenemos la sutura parietoccipital, también llamada lambdoidea, ¿ya? Entonces, esta sutura, si bien tenemos que conocer los nombres, pero cuando nosotros hagamos tacto, vamos a tocarla y tenemos que aprender a diferenciarla, ¿no? Pero además de las suturas, también voy a tocar estos espacios, a los cuales se los ha llamado las fontanelas. Tenemos normalmente 4 fontanelas, pero 2 son las más importantes y las que se pueden tocar, ¿no? La fontanela mayor, esta es la fontanela mayor, o también llamada anterior o bregmática. Es muy, muy conocida como bregmática, ¿no? Entonces, por ejemplo, el diámetro con el que va a salir el bebé es el suboccipito bregmático. Entonces, va de la parte del suboccipital al bregma. ¿Y qué es el bregma? Pues la fontanela anterior, pues, ¿no? Entonces, para ubicarnos, ¿no? Esta fontanela anterior, como están viendo, tiene una forma de rombo y es la más grande. O sea, imposible que la toques y no la diferencies, ¿no? Pero cuando uno está tocando por primera vez, a momento se pierde. Entonces, la segunda, la tercera, ya va adquiriendo mayor detalle, ¿no? Entonces, esta es la fontanela anterior, que también se llama bregmática. La fontanela posterior es esta, como verán, es más triangular y es más pequeñita, ¿no? Entonces, a esta se la llama fontanela posterior o lambdoidea, también se la llama lambdoidea. Y existen otras fontanelas a los lados, las téricas, las astéricas, pero que ya no tienen mucha importancia, ¿no? Estas dos son las más importantes. Cuando hagamos el tacto, las vamos a tocar, algunas veces, pero algunas veces no. En la mayor parte de los casos, la fontanela anterior se va a flexionar, es decir, la cabeza se va a flexionar de tal forma que no lo vamos a poder tocar. Es más bien al contrario, cuando toquemos la fontanela anterior, va a indicar de que la cabeza está deflexionada, que hay una deflexión, que ya es una anormalidad. Bueno, y estos son todos los diámetros, miren, muy importantes, tenemos que conocerlos. Entonces, el diámetro más importante es el suboccipito bregmático, este que está en rojo, ¿ya? Ya que la cabeza va a salir por este diámetro. La cabeza normalmente se flexiona, entonces la cabeza está flexionada para que pueda salir por este diámetro, que es el más reducido de los diámetros anteroposteriores. Suboccipito bregmático, ¿ya? Pero también tenemos el diámetro occipito frontal, del occipital al frontal, que mide 12 centímetros, ¿ya? Pero también tenemos el diámetro suboccipito frontal, que mide 10.5, ¿ya? Y también vamos a tener el diámetro submento bregmático, desde la parte inferior del mentón al bregma, que también mide 9.5.
Y tenemos el diámetro más grande, que se llama el sincípito mentoniano. Sincípito mentoniano, que mide 13.5 centímetros. Miren, tantos diámetros en la cabeza que tenemos que aprenderlos, porque en cada patología, en cada normalidad, la cosa varía, ¿ya? O sea, normalmente la cabeza va a salir por este rojo, por el suboccipito bregmático. Pero la cabeza normalmente no está suboccipito bregmático. O sea, la cabeza, cuando antes de que empiece el trabajo de parto, entonces está en el diámetro occipito frontal. Por este diámetro está de 12 centímetros. Por aquí está entrando la pelvis. Pero la cabeza va a empezar a flexionarse un poquito, otro poquito y hasta máximo. Entonces los diámetros van a ir variando. Pero también les decía que podrían haber anormalidades. Y entre las anormalidades podemos tener las deflexiones. Entonces, normalmente el bebé tiene que estar de cabeza en relación a este diámetro. Pero a momentos el bebé está de cara. Está con una deflexión, cosa que es una anormalidad, ¿no? Entonces, en esas deflexiones vamos a tener estos diámetros y vamos a tener mayor seguridad, se podría decir, de lo que estamos hablando y de la lógica de si va a poder salir el bebé o no. Diámetros transverso, también tenemos los biparietales, que mide 9.5, y el bitemporal, que mide 8 centímetros. Sin embargo, si bien el bitemporal es el más pequeñito, pues no modifica nada, porque este diámetro no participa. El que participa es este, ¿no? El más grande. Ya que este está más anterior y, lógicamente, pues no va a modificar, ¿no? Tenemos el diámetro biacromial entre los dos hombros, que mide 12 centímetros. Y tenemos el diámetro bitrocantéreo, que mide 9.5 centímetros. Estos diámetros tenemos que conocerlos. Bueno, y cuando estamos tocando al feto, cuando estamos haciendo las maniobras de Leopold, pues siempre hemos hablado, ¿no? Y decimos, ¿en qué situación está el bebé? ¿No? ¿Cuál es la situación? Entonces, la situación es la relación que guarda entre el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. ¿Ya? Es así que cuando hablamos de situación, solamente existe situación longitudinal, que es cuando está recto, y situación transversa. ¿Ya? Situación longitudinal, situación transversa. Les repito, la situación es la relación que guarda el eje del feto con el eje de la madre. Si el eje del feto coincide con el de la madre, longitudinal. Si el eje del feto más bien está inverso al eje de la madre, transverso. ¿Ya? También se ha descrito la situación oblicua, que cuando el bebé está en oblicuo, ¿no? Que no es muy común, pero a eso se llama situación. Entonces, algunas veces cuando estamos hablando de la paciente y demás, entonces uno empieza a decir, el feto está en situación cefálica. ¿Qué opinaríamos si alguien dice situación cefálica? Ese tipo está perdido, está desubicado. No existe situación cefálica. La situación es longitudinal, transversa. ¿Ya? La posición es la relación del dorso fetal con el lado izquierdo o derecho de la madre. ¿Ya? Entonces, la posición es la relación del dorso, de la espalda fetal, con el lado izquierdo o con el lado derecho de la madre. Entonces, cuando hablamos de posición izquierda y posición derecha. Pero también hablamos de actitud. ¿Cuál es la actitud? Entonces, la actitud está relacionado, bueno, es la relación que guardan todas las partes fetales entre sí, ¿ya? Y como ven en la imagen, una actitud normal es una actitud de flexión, porque la cabeza está flexionada sobre el tórax, las extremidades están flexionadas, las extremidades superiores e inferiores están flexionadas. Entonces, todo está flexionado, ¿no? Entonces, la actitud es la relación que guardan las partes fetales entre sí, que normalmente
es una actitud de flexión. Bueno, y aquí también tenemos la presentación. La presentación es la parte del feto que va a estar relacionada con la pelvis. ¿Qué parte del feto está relacionada con la pelvis? Pues cuando hablamos de presentación, vamos a ver la presentación cefálica, porque el bebé está de cabeza, y vamos a ver la presentación pélvica, ¿ya? Entonces, estos detalles son muy importantes al momento de describir cómo está ubicado el bebé. Entonces, cuando decimos presentación, alguna vez la pregunta es, ¿qué es presentación? ¿Qué es actitud? ¿Qué situación? Entonces, preguntas a momentos fáciles, obvias, pero que a momentos el estudiante e incluso el médico se ubica, ¿no? Entonces, la presentación es la relación, es la parte del cuerpo que está relacionada con la pelvis. Existe presentación cefálica, que es la normal, ¿verdad? Esta es la normal. Pero dentro de la presentación cefálica, miren, existen varias anormalidades, patologías, diríamos, ¿no? Alteraciones. Esta es la normal, la presentación cefálica de vértice, así se lo llama. Esta es la normal. Y como verán, la cabeza está flexionada, está más unida al tórax, ¿no? Esta es la de bregma, ya es una normalidad, también llamada de flexión de primer grado. Esta es la de frente, de flexión de segundo grado. Y esta es la de cara, de flexión de tercer grado, que vamos a ver en los siguientes temas, ¿ya? Y tenemos la presentación pélvica. La presentación pélvica es anormal, es patológica. Tenemos la presentación pélvica, que es la completa, y la incompleta, que también la vamos a ver más adelante. Bueno, y también hablamos de la variedad de posición. Cuando el feto está en presentación cefálica, entonces, si nosotros vamos a ver por abajo, vamos a ver esto. Esta es por abajo, ¿no? Esta es la cabeza, ¿no? Y esta cabeza se va a flexionar. Entonces, la variedad de posición es la relación que guarda el punto guía con las extremidades de los principales diámetros maternos, ¿ya? O sea, es la relación del punto guía de la cabeza con la pelvis. Entonces, en cada presentación hay un punto guía, en cada presentación, ¿ya? Por ejemplo, en la presentación cefálica de vértice, que es la normal, que es esta, el punto guía es el occipital. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de variedad de posición, decimos en qué variedad de posición está el feto. Hacemos tacto y decimos está en occipito ilíaca izquierda anterior. Ya, entonces decimos eso. Occipito ilíaca izquierda anterior, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso, no? Entonces, esa es la variedad de posición. Es la relación del punto guía con las estructuras de la pelvis. Entonces, occipito, el occipito es el punto guía de la presentación de vértice. Decimos que el occipito está en relación al ilíaco. Hay dos ilíacos, izquierdo-derecho. Occipito ilíaco izquierdo, en el lado izquierdo, y está anterior. Porque este occipital también podría estar atrás. Y sería occipito ilíaca izquierda posterior. O podría ser occipito ilíaca derecha, anterior, posterior. Entonces, hay muchas variedades. Lógicamente, la variedad más frecuente son las variedades ilíacas y las variedades anteriores. Es lo más frecuente, pero también puede estar en las otras, ¿ya? Cuando es de bregma, y es anormal, tenemos al bregma, la fontanela anterior. Cuando es de frente, el punto guía es el frontal. Cuando es de cara, el punto guía es el mentón. Y cuando es pélvica, el punto guía es el sacro, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante, porque solamente nos estamos dirigiendo a lo normal en este tema. Bueno, y el canal del parto. Entonces, el canal del parto es un conducto, un túnel, pero es un túnel cilíndrico, ¿ya? Y lo más importante, es un túnel acodado. Miren, este es el sacro,
este es el coxis y esta es la sínfisis del pubis. Este es el promontorio. La unión de la quinta lumbar con la primera sacra es el promontorio. Entonces la cabeza tiene que pasar por este canal, pero este canal normalmente es curvo, como está indicando la flecha. Es curvo. El canal del parto no es recto. Es como un túnel cilíndrico, pero es acodado. Tiene una acodadura. Y lógicamente este canal está formado por diferentes estructuras, huesos, músculos y demás, ¿no? Entonces, a través de este canal, el feto va a atravesar, ¿no? Por eso les decía, como es un canal curvo, lo que hace el feto, dentro del punto de vista de la física, va a llevar su plano más flexible en dirección a esta curvatura. Y su plano más flexible es la región del occipital, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver, hemos visto cómo está formado el feto, sus fontanelas, sus diámetros y demás. Ahora vamos a ver la pelvis. Ya le hemos visto algo, pero vamos a ver más detalles, ¿no? Entonces la pelvis normalmente está conformada por los dos huesos coxales, ¿no? Estos son los huesos coxales, o también llamados los ilíacos, ¿verdad? Estos dos, ¿no? Está conformado por el sacro. Este es el sacro. Y está conformado por el coxis, la punta del coxis, ¿no? Entonces, a esta unión de la quinta lumbar con la primera sacra, a esta se la llama el promontorio. No tienen que olvidarse, es una estructura muy importante. A los lados del promontorio tenemos las crestas sacras, ¿no? Tenemos las líneas denominadas, las articulaciones sacroiliacas. Este es la sínfisis del pubis, que tampoco no podemos olvidarnos, porque si nos olvidamos no vamos a los planos y demás. Todo está en relación con la sínfisis del pubis y el promontorio. Y dentro de la pelvis, dijimos que al articularse la pelvis, se conforma esto, ¿no? Si yo lo veo lateralmente, voy a ver esto o esto. Este es el sacro, este es el coxis, y esta es la sínfisis del pubis. Es un canal curvo, ¿no? Pero en este canal hay un estrecho superior, que es el de arriba, y hay un estrecho inferior, que es el de abajo. Entonces, también se llama la pelvis mayor o la pelvis menor. Pero también podemos decir estrecho superior. Este es el estrecho superior. Y este es el estrecho inferior. ¿Bien? Eso es facilito. Dentro de lo que es la pelvis, de esta curvatura, miren una cosa importante. Hay una excavación, la excavación sacra, ¿no? Entonces, cuando nace el bebé, los bebés nacen mirando abajo. No se olviden eso nunca. El bebé tiene que nacer mirando abajo, ¿ya? Normalmente hablando, ¿no? El bebé tiene que nacer mirando abajo. Entonces, tenemos el estrecho superior y dentro de la parte del estrecho superior tenemos varios diámetros, ¿no? Hemos visto los transversos. Tenemos dos transversos. El transverso útil, que está al medio, que normalmente mide 13 centímetros, pero hay un transverso anatómico que está más atrás, que es más grande, 13.5, que no se utiliza, diríamos, ¿no? Tenemos los diámetros oblicuos, que normalmente miden 12 centímetros, pero el oblicuo izquierdo mide 12.5 centímetros. Ese es más grandecito. Entonces, esa es la razón por lo cual les decía, la variedad de posición más frecuente es la izquierda, la oblicua izquierda, porque es la más grande. Y el feto lo que hace, busca el diámetro que más le conviene, que va a ser el más grande. Y dentro de la parte del estrecho superior también tenemos un conjugado, que lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Del promontorio a la parte superior de la sínfisis del pubis. Este se llama el conjugado anatómico, ¿ya? Que normalmente mide 11 centímetros. Estos diámetros que les estoy dando son del Schwartz, por si acaso, porque si ustedes leen otros libros e incluso si van a internet, podrían variar los diámetros. Algunos dicen 11.5, algunos pueden decir 12, varía. Entonces, para fines académicos de los exámenes, haremos caso de estas cifras, ¿ya?
Bueno, y los diámetros anteroposteriores, no se olviden, tenemos tres, ¿verdad? Estos tres diámetros. Este es el promontorio y esta es la sínfisis del pubis. El diámetro que va del promontorio a la parte superior de la sínfisis del pubis es el conjugado anatómico. El que va al medio es el conjugado obstétrico, que es el más importante. Y el que va abajo del promontorio a la parte inferior es el conjugado diagonal. ¿Ya? El conjugado anatómico mide 11 centímetros. El conjugado obstétrico mide 10.5 y el conjugado diagonal mide 12 centímetros. ¿Ya? El único que se puede medir, el conjugado diagonal. Este nomás se puede medir. Las otras no hay forma de medir. Medimos el conjugado diagonal y le vamos a reducir 1,5 centímetros para tener el conjugado obstétrico. El más importante es el conjugado obstétrico. La estrechez pélvica, que vamos a ver más adelante, existe pelvis estrecha de primer grado, de segundo, de tercero, está en base a cuánto mide el conjugado obstétrico. Ya por si acaso. También la anterior vez veíamos que habían dos diámetros, el subsacro subpubiano y el subcoxis subpubiano, ¿verdad? Recuerden que el del coxis a la parte inferior de la sínfisis del pubis mide 9 centímetros. Y dijimos que el coxis durante el parto, este se dobla hacia atrás. Hay una retropulsión del coxis normalmente que no produce normalmente daño. Entonces, este es en la parte inferior tenemos el diámetro biisquiático, ¿ya? Entonces, que mide 11 centímetros, el diámetro biisquiático, ¿no? Y tenemos el diámetro subsacro subpubiano, que mide 11 centímetros, y el subcoxis subpubiano, que mide 9 centímetros, que este es el que se va a doblar y va a terminar también midiendo 11 centímetros, porque de lo contrario no saldrían. Es en base a todas estas estructuras que se ha determinado en la pelvis los famosos planos de Hodge. Hodge se escribe, ¿no? Pero más lo conocemos como los planos de Hodge, ¿no? Planos de Hodge. Cuando hacemos el tacto, entonces sabemos cuánto de dilatación está la paciente, pero alguna vez ya les adelanté, no solamente al hacer el tacto tenemos que saber la dilatación, también tenemos que saber el borramiento, si las membranas están íntegras, si están rotas, si la pelvis es ginecoide. Y también tengo que saber la cabeza en qué plano está. ¿Ya? Y en los planos de Hodge, que son los que más vamos a utilizar, estos planos son los que más vamos a utilizar, entonces, en la cabeza, en la pelvis, tenemos 4 planos. Normalmente tenemos 4 planos. ¿Ya? Entonces, el primer plano va del promontorio, y ahí nunca se olviden que es el promontorio, al borde superior de la sínfisis del pubis. Sínfisis del pubis, sacrocoxis. Desde el promontorio al borde inferior, al borde superior de la sínfisis del pubis, primer plano de Hodge. El segundo plano va del borde inferior de la sínfisis del pubis al cuerpo de la segunda vértebra sacra. Segundo plano. El tercer plano va de las espinas ciáticas que están adelante a la articulación entre la cuarta y la quinta vértebra sacra. Y el cuarto plano va un punto equidistante entre la punta del coxis. Son los 4 planos de Hodge. Cuando hacemos la historia clínica, cuando hacemos la descripción, al hacer el tacto describimos. El cuello está central con 5 de dilatación, 60 de borramiento, membranas íntegras, se toca polo cefálico en primer plano de Hodge. Entonces tenemos que relacionar a qué se está refiriendo eso. ¿Ya? En todos los hospitales de Cochabamba, incluso diría casi de Bolivia, utilizamos los planos de Hodge. Los planos de Hodge. Pero existen otros planos que son los planos de Lee. Los planos de Lee. ¿Ya? En el libro de Schwartz está descrito los planos de Hodge. En el libro de Pérez Sánchez
El Schwartz es argentino, por si acaso. El libro de Pérez Sánchez, que es chileno, también está descrito los planos de Hoche. Pero en el libro de Williams, Obstetricia de Williams, este es un libro americano. Es un libro grande, es un buen libro. Los americanos utilizan más los planos de Lee. ¿Ya? Entonces, los planos de Lee se los describe de otra forma. ¿Ya? En los planos de Lee, como están viendo en esta imagen, hay un plano cero. Cero. Este plano cero coincide con el tercer plano de Hoche. Es cuando está en tercer plano de Hoche, diríamos que está en cero. ¿Ya? Y a partir del plano cero, si la cabeza está hacia arriba, lo marcamos por centímetros. Si calculamos que está 1 centímetro arriba, es -1. -2, -3. Si están 2, 3 centímetros. Y si está hacia abajo del plano cero, ya es +1, +2, +3. ¿Ya? Entonces no es tampoco difícil, ¿no? Entonces, pero es en base al plano cero, que es el tercer plano de Hoche, que está en las espinas ciáticas adelante y la articulación entre la cuarta y la quinta vértebra sacra hacia atrás. Entonces, en algunos libros, en algunos artículos, en algunas historias clínicas, se dice, ¿no? La cabeza está en +1. Y uno dice, ¿ahora qué es +1? Entonces, es los planos de Lee. Ya no se olvide. Bueno, y también dentro de lo que es el canal pélvico, hemos visto la parte ósea, pero hay una parte blanda. Esta parte blanda. ¿Ya? Entonces existe un canal blando funcionalmente hablando, ¿no? Dentro de lo que es el canal blando, esta parte de abajo, la que hemos visto en anatomía, también hemos visto esta parte, ¿no? Por fuera. Pero ahora vamos a ver por dentro más que todo. Entonces, vamos a ver que existe las famosas cinchas. La cincha sería una agrupación, es el conjunto de estructuras, diríamos, ¿no? Entonces, existe una cincha precoxigia. Ubiquémonos en este plano, ¿no? Este es la vulva, este es el recto, este es el coxis, la punta del coxis, ¿no? Entonces, hablamos de una cincha precoxigia, diríamos que está adelante. Entonces, toda esta región es la cincha precoxigia. Agrupación de músculos, tendones, ligamentos y demás, ¿no? Pero también tenemos una cincha coxigia, que ya es en esta parte de atrás, donde está el coxis, ¿no? Entonces, hay dos cinchas, precoxigia, que está por adelante, y una coxigia. La cincha precoxigia, la que está por adelante, generalmente está conformada por músculos. Aquí hay harto músculo. En cambio, la cincha coxigia, que está hacia atrás, está conformada por una estructura músculo-fibrosa. Entonces, hay músculos, pero también hay tejido fibroso, ligamentos, tendones y demás. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ubicarnos, si no nos vamos a perder. ¿Ya? Entonces, hay una cincha precoxigia y una cincha coxigia. ¿Ya? Ahora, dentro de la parte precoxigia, que es esta, ¿ya? Vamos a distinguir dos planos musculares, un plano superficial y un plano profundo. Son varios músculos que conforman el plano superficial y el plano profundo. Pero todos estos músculos se tienen que insertar en algún lado, ¿no? En algún lado se van a insertar. ¿Ya? Entonces vamos aquí a conocer los RAFes. Existen los RAFes. Si quiero hablar de RAFe, por ejemplo, está el RAFe, anocoxis. Este es el RAFe anocoxis. Aquí se van a insertar varios músculos. RAFe anocoxis. Y este otro es el RAFe anovulvar. Este es el ano y esta es la vulva. Aquí se van a insertar varios músculos. ¿Ya? El RAFe es el lugar donde se van a insertar varios músculos. Entonces, hay un plano profundo. El plano profundo se va a insertar en el RAFe anocoxigio. Aquí se inserta el plano profundo.
el plano superficial se va a insertar en el rafe anovulvar, aquí, ¿ya? Y hay una cincha coccigia, que está aquí atrás, que lo conforman músculos, tendones y demás. Bueno, y aquí, lógicamente, el punto de anclaje son los huesos, ¿no? El que más nos interesa es la precoxigia. Entonces, vamos a ver el plano profundo y plano superficial, para tratar de ver qué músculos conforman esta región. Entonces, estamos hablando de la cincha precoxigia. El coxis, la parte anterior del coxis, ¿no? Y vamos a hablar del plano profundo. El plano profundo se inserta en el rafe ano-coxígeo. Aquí se va a insertar, ¿ya? ¿Qué músculos se encuentran en este plano profundo? Los elevadores del ano. Estos son los elevadores del ano. Estos músculos que están aquí son los elevadores del ano. Los elevadores del ano se dividen en 3 fascículos: fascículo anterior o pubiano, fascículo medio o ilíaco, fascículo posterior o isquiático, ¿no? Entonces, estos músculos vienen por acá y van por detrás del ano. Por eso se los llama elevadores del ano, ¿no? Porque cuando estos músculos se contraen, entonces elevan el ano hacia arriba, ¿no? Esta es la posición anatómica. Esto es arriba y esto es atrás. O esto es anterior y este es posterior, ¿no? Entonces, por eso se lo llaman elevadores del ano, ¿ya? Acá también tenemos el transverso profundo. El transverso que está por acá, transverso profundo del períneo. Y también tenemos el músculo de Wilson, ¿no? Pero lógicamente del plano profundo, los más importantes, los elevadores del ano. Plano profundo. Vamos al plano superficial. El plano superficial se inserta en el rafe anovulvar, aquí. ¿Quiénes están en este plano superficial? El bulbo cavernoso o constrictor de la vulva. Este músculo que está rodeando la vulva es el bulbo cavernoso, ¿ya? También se encuentra acá el esfínter externo del ano. Este es el ano y hay un músculo que lo está rodeando. El esfínter externo del ano. Y también tenemos el transverso superficial, que está en este sentido, y el isquio cavernoso, que también está en este sentido, ¿no? Cuando hacemos un epicio, un corte, cortamos, esta es la vulva, cortamos de aquí a este lado, ¿no? A momentos la pregunta es, en una episiotomía, ¿qué músculo se corta? Entonces es nomás de ubicarnos, ¿no? De hecho que le vamos a cortar este músculo, imposible que no lo cortemos, ¿no? El bulbo cavernoso lo vamos a cortar, ¿no? Y también lo podemos cortar el transverso superficial, también, o incluso el isquio cavernoso. Pero los más comunes son el bulbo cavernoso y el transverso superficial. Pero no podríamos cortar el esfínter, porque la epicio es algo así. Para que se corte el esfínter tendría que desgarrarse hasta acá, ¿no? Peor todavía, imposible cortar los elevadores del ano. Eso están adentro, a no ser que se desgarre y se complique, ¿no? Solamente cortamos esta partecita. Bueno, jóvenes. ¿Preguntas, dudas? Oh, qué bueno que están. No, doctor. Pero si yo les pregunto, no saben nada. Buen día, doctor. Eso es lo que he estado viendo en la práctica, Jorge. Un mensaje a su práctica. Adelante, perdón, ¿alguien quiere hablar? Doctor, buen día. Tenía una consulta respecto a los estudiantes que estamos pasando de manera virtual. Nos iba a dejar un trabajo para enviarle o una exposición o algún trabajo, algo, por favor. Tienen que agruparse primeramente, porque yo no puedo estar mandando uno por uno, ni que aparezca recién uno que recién ha aparecido, que recién ha llegado de viaje, que recién se ha animado. No puedo hacer eso.
¿ya? Entonces tienen que agruparse todos. Entonces, ya que ustedes, señores estudiantes, no están pasando las clases presenciales por diferentes razones, pues ahora tendrán que darse la molestia de agrupar a toda la gente. Cuando toda la gente esté agrupada, hay que buscarlos, pues, porque los estudiantes son muy dejados. Algunos son muy irresponsables, lamentablemente. Les vale. Entonces hay que buscarlos, pues no hay de otra. ¿Ya? Entonces, cuando estén todos agrupados, entonces me dicen y yo les voy a mandar un trabajo. ¿El trabajo en qué consiste? Lo mismo que estamos haciendo en la presencial. Tienen que hacer una historia clínica. Bueno, la historia clínica yo ya les voy a dar. Lo que tienen que hacer son diagnósticos e indicaciones. ¿Ya? Eh, Vamos a ver cuántos son en la parte virtual para ver de cuánto van a hacer el trabajo. Porque si son 20, no estoy para revisar 20 trabajos, no me va a alcanzar el tiempo. Tendrán que agruparse entre 5, no sé, ya veremos cuántos son. ¿Ya? No hay tiempo para explicarles. No hay una clase virtual para que yo les explique, van a ser así, así. No hay. Entonces, la parte virtual lamentablemente es extra. Entonces, no hay tiempo para decirles cómo van a hacer. Yo les doy el trabajo, les mando un mensaje en audio y tendrán que hacerlo pues de la forma que ustedes vean. ¿Qué más puedo hacer? Ya no hay una clase virtual. Es como una clase como esta, ¿no? Para que yo les explique, van a ser así, indicarles y demás cosas. Pero eso estamos haciendo en la práctica. Entonces se va a hacer lo mismo, ¿ya? Cuando estén todos agrupados, se comunican. Tiene que ser por grupos. Entonces, no hay grupo A, grupo B, grupo C, no hay. Hay A1, A2, B1, B2, C1, C2, ¿ya? Entonces, no pueden decir toditos del grupo B, no se puede. Tiene que ser separado por grupo práctico, ¿ya? Entonces, hay un grupo práctico, les vuelvo a decir, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces, cada uno de esos grupos tendrá que agruparse y no pueden estar otras personas. Todos tienen que estar de su grupo, ¿ya? Doctor, acabo de Sí. enviar un link al chat de aquí de la clase. He creado un grupo para los estudiantes que estamos llevando el curso de manera virtual para que nos pueda dar un trabajo y también ya lo he añadido al grupo de WhatsApp. Es el último link que he enviado, es para los estudiantes que llevan la ginecología virtual del grupo A2. Entonces Bueno, pueden estar entonces, uniendo compañeros ahí. por favor, trate de poner el título grupo A2, ¿ya? Porque la gente es muy desubicada, lamentablemente. Entonces, grupo A2, póngale, para que no tengamos gente de otro grupo, ¿ya? Sí, Y yo acá no estoy. voy a mandar ningún trabajo hasta que no estén todos agrupados. ¿Eso qué, cuándo va a ser? Bueno, será pues unos días antes de que me pidan la nota práctica, porque no puedo, van a aparecer más estudiantes. Entonces, me andan mandando un montón de mensajes estudiantes, o sea, en forma privada. Nadie se quiere juntar, a mí nomás llaman de mí. ¿Se imaginan que yo esté mandando uno por uno? No, me voy a confundir. ¿De qué grupo será? ¿De dónde será? ¿Cuál será? No, no se va a poder, ¿no? Entonces, necesito que los grupos estén armados, ¿ya? Bueno, seguiremos. Vamos a avanzar nuestro último tema de este primer parcial y el tema es parto, trabajo de parto o parto, ¿ya? Ahora sí, denme un minutito.
Ahora sí, seguiremos. Seguiremos. Parto normal. Trabajo de parto normal, ¿no? Una cosa es parto normal, otra cosa es mecanismo de trabajo de parto, por si acaso, ¿no? ¿Cómo se atiende el parto? Tenemos que saber diagnosticar una paciente que esté en trabajo de parto y tenemos que aprender también a hacer el partograma y a interpretar el partograma. Son mucha información, ¿no? Entonces, cuando uno habla del parto, la pregunta clave es, ¿y por qué se viene el parto? Entonces, ¿quién le avisa al cuerpo de que ya es hora del parto? Normalmente el embarazo dura 40 semanas, ¿no? 40 semanas. A partir de las 37 semanas ya puede nacer el bebé y ya estamos dentro de un parto normal, desde las 37 semanas hasta las 41 semanas. Eso es lo normal. Cuando vienen los dolores a las 37, 38, 40, entonces decimos está en trabajo de parto normal. Pero lógicamente, si el trabajo de parto se adelanta, hablamos de prematuro. Y si el trabajo de parto se prolonga, hablamos de postérmino. Pero estamos hablando de lo normal. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué se viene el parto? Entonces, hay varias teorías que tratan de explicar esto, ¿no? Una es la teoría físico-mecánica. Entonces, el útero el bebé va creciendo, creciendo, y ese útero se va distendiendo, distendiendo, pero tiene un límite. Cuando llega a su límite, ahora el útero ya no se va a distender y ahora empieza a contraerse. ¿Ya? Hay una teoría de la oxitocina que indica de que cuando la paciente cumple 37 semanas, ya empieza a producirse oxitocina y al mismo tiempo disminuye la progesterona. Cuando el feto cumple 37 semanas, el feto empieza a formar cortisol a través de una señal cerebral que va a ir a la glándula suprarrenal, ¿no? Y también a partir de las 37 semanas, el organismo empieza a liberar prostaglandinas, que son las que van a desencadenar el parto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define el parto? El parto es un proceso fisiológico, es algo normal, porque a través del cual se va a expulsar el producto de la gestación viable a través del canal del parto, con un peso mayor a 500 gramos y más de 22 semanas. Todo se maneja en semanas, ¿ya? Si nace el bebé, 40 semanas dura el embarazo. El embarazo lo dividimos a dos, pero las primeras 22 semanas, primera mitad, y de las 22 semanas en adelante, segunda mitad, ¿ya? Si el bebé nace antes de las 22 semanas, se llama aborto. Cuando el bebé nace antes de las 22 semanas, generalmente con un peso menos a 500 gramos, se llama aborto, ¿ya? Pero si el bebé nace después de las 22 semanas con un peso mayor a 500 gramos, ya se llama parto, ¿ya? Entonces, hay un parto que se llama inmaduro, de 22 a 27. Hay un parto que es prematuro, de 27 a 36. Y hay un parto que es el de término, que es al que nos estamos refiriendo, que es de 37 a 41 semanas. ¿Ya? Pero a todo se llama parto. Parto inmaduro, parto prematuro, parto de término. ¿Ya? Al de término nos estamos más refiriendo. El parto normalmente tiene 4 periodos. No se olviden eso. 4 periodos tiene el parto. El primer periodo se llama periodo de dilatación y borramiento. En este primer periodo van a empezar los dolores, las contracciones uterinas y el cuello se va a empezar a abrir. El cuello normalmente está cerrado. Va a empezar a abrirse 1 centímetro, 2, 3, 4, hasta 10 centímetros tiene que abrirse. Ese es el primer periodo, ¿ya? Pero este primer periodo normalmente se divide en 2 fases, la fase latente y la fase activa, ¿ya? Cuando la dilatación empieza a abrirse 1 centímetro, 2, 3, hasta 3 centímetros de dilatación, fase latente.
Y cuando ya está con 4 centímetros en adelante, hasta 10, fase activa. ¿Ya? Entonces, este es el primer periodo de trabajo de parto, que lo vamos a ver enseguida más detalles. El segundo periodo es el periodo que se lo llama expulsivo. ¿Por qué expulsivo? Porque en este periodo se va a expulsar al feto. En este periodo se va a salir el feto, se va a salir el bebé. Entonces, comienza con 10 de dilatación y termina cuando el bebé se va a salir. El tercer periodo se lo llama alumbramiento. Tercer periodo de parto. En este tercer periodo se va a salir la placenta. La placenta, las membranas y demás. ¿Ya? Y hay un cuarto periodo. El cuarto periodo son las 2 horas posteriores al alumbramiento. Estas 2 horas que siguen al alumbramiento. A estas 2 horas se las ha llamado las horas de oro, porque en estas 2 horas es donde más riesgo tiene la paciente de presentar sangrado. Son las 2 horas que tenemos que cuidar, pero a la paciente bien. Y tenemos que hacer un control cada 15 minutos. Signos vitales, si está sangrando, masajeando el útero y demás. Aquí es donde más hay riesgo de sangrar. Pasa las 2 horas y la paciente pasa a salas generales con menos riesgo de sangrar. ¿Ya? 4 periodos del trabajo de parto. No se olviden. Veamos uno por uno. Primer periodo. Este primer periodo, les decía, se divide en 2 fases. Fase pasiva y fase activa. La fase pasiva es hasta 3 de dilatación. ¿Ya? Si está con 1, si está con 2, si está con 3, fase pasiva del trabajo de parto. En los hospitales, comúnmente a esta fase pasiva se lo ha llamado pródromos de trabajo de parto. A esta se la llama pródromos de trabajo de parto. La fase activa comienza desde 4 de dilatación hasta 10 de dilatación. A esta fase activa se lo ha llamado primer periodo de trabajo de parto. ¿Ya? Así comúnmente se lo llama. Este primer periodo es el periodo que más dura, es el más largo. ¿Ya? Entonces, se ha visto solamente la fase activa. Dura de 12 a 18 horas en las primíparas y de 6 a 8 horas en las nulíparas, perdón, en las multíparas. Primípara es cuando es su primer hijo. Cuando es el primer hijo, dura de 12 a 18 horas. Pero cuando es ya varios hijos, tercero, cuarto, quinto, sexto, dura de 6 a 8 horas. Pero esto estamos hablando cuando ya está en la fase activa. La fase pasiva, esta fase pasiva hasta 3 de dilatación, podría durar solamente esta fase pasiva, podría durar hasta 18 horas. Normalmente, solamente esta fase pasiva. De ahí de que algunas veces las pacientes lo que más necesitan es orientación. Les pongo un ejemplo. La madre y la hija, ¿no? La hija está en trabajo de parto. Entonces, vienen a medianoche. Justo hoy a medianoche, ¿no? Se les revisa a la paciente, su primer hijo es primigesta y está con 1 de dilatación. Con 1. Entonces, la paciente vuelve a las 6 de la mañana, otra vuelta, les vuelve a revisar y sigue con 1 de dilatación. ¿Y qué vamos a hacer? Que camine. Pero la madre y la paciente empiezan a protestar y dicen, bajo su lógica, ¿no? Dicen, ¿cómo puede ser? ¿Qué clase de médicos son? ¿No? A medianoche estaba con 1, a las 6 sigue con 1. Y estos médicos no hacen nada, no dicen nada, que caminen nomás. No ha avanzado nada y no hacen nada. Negligencia. Entonces, es orientación, ¿no? Señora, está con 1. Y decirle, señora, eso es normal. Hasta 3 de dilatación tarda. Puede tardar hasta 18 horas. Entonces, no hay por qué desesperarse. Pero cuando ya esté con 4,
Ahí ya no. Ahí tiene que ir dilatándose cada hora 1 centímetro. Pero en esta primera parte, normalmente tarda. Tarda más cuando es el primer hijo. Tarda menos cuando es, ¿no? Entonces, simplemente es orientación. El periodo expulsivo comienza con la dilatación completa, cuando está con 10 de dilatación, y termina con la expulsión del feto. Ese es el periodo expulsivo, también llamado segundo periodo de parto. Este periodo expulsivo es la etapa más crítica. Es la etapa más crítica para el feto, donde debe extremarse los cuidados. Cuando la paciente ya está con 10 de dilatación, pasa a sala de partos, tiene que nacer el bebé. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos esperar para que nazca el bebé? De 30 a 45 minutos en las primíparas, que es el primer hijo. De 15 a 20 minutos en las multíparas. ¿Ya? Entonces, la paciente es primípara, su primer hijo. Ya está con 10 de dilatación, le paso a sala de partos. ¿Ya? Le he pasado a sala de partos a las 8 de la mañana. ¿Listo? 9 de la mañana no nace. ¿Y ahora? Entonces, estamos dentro del diagnóstico de periodo expulsivo prolongado. Ya es una alteración y ya tengo que hacer algo. ¿Ya? La paciente entra a las 8 de la mañana con 10 de dilatación a sala de parto. Ha pasado 15 minutos y no nace. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esperar, paciencia. Estamos dentro del límite del tiempo. Entonces, no hay por qué desesperarse, ¿no? Tenemos el tiempo establecido. Entonces, para eso tenemos que conocer los tiempos. Mucho cuidado con estos tiempos, les vuelvo a decir, de libro a libro podrían variar. Por eso vimos un libro y estamos avanzando también, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo de parto, existen fenómenos activos y fenómenos pasivos. Los fenómenos activos, ¿ya?, son las contracciones uterinas. Entonces, el útero se va a contraer, le va a doler durante la contracción. Y también los pujos. El pujo es un reflejo que tiene la paciente, que es el mismo reflejo que todos tenemos cuando queremos ir al baño. Entonces, cuando yo quiero ir al baño, tengo ganas de pujar porque se está saliendo, está queriendo salirse las heces. Entonces, es el mismo reflejo que tiene la paciente. Pero el reflejo de los pujos solo se presenta cuando la paciente está con 10 de dilatación. Entonces, cuando ya está a punto de nacer, ahí se presentan los pujos, ¿ya? A momentos, la paciente viene, por decir, es su cuarto hijo, ¿no? Está embarazada, le está doliendo, y viene y quiere que les revisemos, ¿no? Le vamos a revisar, señora, no hay problema. Entonces se va a cambiar la ropa, pasa al baño a cambiarse, y la paciente te dice, está bien, doctor, pero un ratito présteme su baño y después me cambio. Y ahí es donde nos asustamos, ¿no? Pero quiere ir al baño. Entonces, o como uno diría, o sea, está queriendo tiene ganas de pujar. Entonces, ¿qué le decimos? No, señora, este es su cuarto hijo. No, por allá está más dilatado. No, mejor cámbiese. Les revisaremos primero y después viralmente. ¿Ya? Pero algunos dicen, entra nomás al baño y está. Y de repente en el baño se nace. En los partos y en la vida existe una gran diferencia de paciente a paciente. Gran diferencia. Entonces, no podemos basarnos en el dolor. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Hay pacientes que vienen tranquilitas, ¿no? Bien tranquilitas, solitas se vienen sin nadie. Y te dicen, doctor, un poquito me ha empezado a molestar, un poquito nomás, hace una hora, ¿no? Entonces, quería que me revise. Y el médico todavía se enoja y dice, ¿cómo? Tienes que venir aquí cuando esté doliendo fuerte, no cuando esté poquito nomás. Ya, te vamos a revisar así, a la mala, ¿no? Pero la paciente dice eso, no, poquito nomás me está doliendo, quiero que me revise. Les revisamos a la paciente y resulta que ya está con 6 de dilatación, ¿no? Entonces, el cuello tiene que abrirse hasta 10 y la paciente ya está con más de la mitad. Pero no es lógico, ¿no? Como si no le estaba doliendo recién, nomás ha empezado según la paciente.
el umbral del dolor es distinto de paciente a paciente. Entonces, no nos podemos basar en que, no, mira tu cara, aquí no está doliendo nada, tío, no, ni ha debido empezar. No nos podemos basar porque todo puede cambiar. ¿Ya? ¿Qué les digo? Hay pacientes que vienen, pero incluso en la ambulancia viene como gran emergencia, la paciente está gritando que hay que dolor, que se está saliendo, que patalea a la paciente, golpea a todos, rasca a todos la paciente, enloquecida. Entonces las bajamos de la ambulancia, le cortamos la ropa porque ni sacarse la ropa quiere, le revisamos y demás, y cuando está con 1 de dilatación, 1, recién está empezando su parto. Y lógicamente se le llama la atención, ¿no? Tiene que controlarse, ¿verdad? Entonces a la paciente hay que enseñarle, porque una vez que se le dice, señora, recién está empezando, ¿cómo puede ser posible? A ver, se tranquiliza y ya está más tranquila, bueno, soportando los dolores. Entonces es muy variable. No nos podemos basar en el tiempo. Decir, si una horita nomás está doliendo, recién debe estar empezando. O de ti es, desde ayer te está doliendo, tú seguramente ya está dilatado, apúrate. No, es muy distinto la situación, ¿ya? Fenómenos pasivos. Los fenómenos pasivos son la formación del segmento, que es el istmo que dijimos, la dilatación, que es producto de la contracción, el borramiento, que es el cuello que se vuelve más delgado, la expulsión de los limus. Cuando hacen tacto alguna vez los estudiantes, dicen que está sangrando, todos asustados, ¿no? No es que esté sangrando. Al dilatarse el cuello, lógicamente se van rompiendo algunos vasitos y hay sangre, pero es una sangre mezclada con flemas, a la cual se llama limus. Formación de la bolsa de las aguas, las membranas se abomban y dilatan y el canal del parto empieza a ampliarse, ¿no? Fenómenos activos, fenómenos pasivos. El origen de las contracciones, este es el útero. ¿Quién dilata el cuello? Las contracciones uterinas. ¿Quién saca al bebé? Las contracciones uterinas. Entonces, todo lo va a hacer el útero. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no sacamos al bebé. Lo que hacemos nosotros es proteger, cuidar a la madre y agarrar al bebé para que no se caiga. Porque la que va a sacar al bebé es la madre. ¿Ya? Entonces, vamos a cumplir una función, pero una función de protección, de ayuda. Pero el mayor trabajo lo va a hacer la madre y el útero. La contracción del útero es la clave. Este útero se va a contraer y se va a volver como una piedra. Los que han venido a la práctica, me imagino que la mayoría ha tenido la oportunidad de tocar un útero blandito y un útero con contracción. El útero cuando está contraído es como una piedra, duro. Pero esta contracción uterina empieza en un lugarcito, ¿yo? A este lugar donde empieza la contracción se lo ha llamado marcapaso, como el corazón. Y el marcapaso se encuentra en el cuerno derecho. Entonces, normalmente la contracción uterina va a empezar, se va a originar del cuerno derecho, al cual se llama marcapaso. De ahí empieza y de ahí se va a diseminar la contracción a todo el útero, en dirección desde arriba hacia abajo, ¿ya? A esta diseminación de la contracción se la llama triple gradiente descendiente, ¿ya? Entonces, la fuerza, la intensidad y demás va a ir descendiendo desde arriba hacia abajo en lo que se llama triple gradiente descendiente. La contracción, entonces, es de mayor intensidad arriba, en el fondo uterino. La frecuencia es mayor arriba y la fuerza va descendiendo hacia abajo a una velocidad de 2 centímetros por segundo. Normalmente la frecuencia cardíaca es de 120 a 160, normalmente. Si la fetocardia es menos de 120 o más de 160, está mal, ¿ya? Tiene que ser de 120 a 160 normalmente. Y a muchas pacientes embarazadas se les va a poner este aparato. Este es el aparato, miren. Este aparato se llama
el cardiotocógrafo. Entonces, es un aparato que viene con dos transductores. Un transductor está arriba para calcular la contracción uterina y un transductor está en relación al corazón del bebé. Un transductor está en el útero y un transductor en el corazón del bebé. Estos dos transductores están conectados a este aparato. Este aparato tiene un papel, que es este papel, ¿ya? Y en este papel se van a graficar dos curvas. La curva de arriba es la contracción uterina. Estoy mal. La curva de arriba es la frecuencia cardíaca fetal, ¿ya? Que viene con numeritos, ¿no? 60, 70, 90, 120, 160, 180. Entonces, aquí vamos a ver la fetocardia, cuánto está, ¿ya? Y la curva de abajo es la contracción del útero. El útero se contrae, se contrae, se contrae y luego baja. Otra vuelta se contrae y luego baja. Cuando se contrae, duele. El dolor del parto duele, calma. Duele, calma. Así es el dolor del parto, ¿no? Entonces, esta es la frecuencia cardíaca fetal y esta es la contracción. Lo interesante es que la frecuencia cardíaca fetal tiene variaciones. No es de que tú escuchas y va a ser 140, 140, 140. No es así. La fetocardia va aumentando, va subiendo, va aumentando, va subiendo. Pero nunca tiene que ser menos de 120 ni más de 160. ¿Ya? Y va a ir aumentando y va a ir subiendo relacionado con la contracción uterina. Y a estos descensos de la fetocardia se los ha llamado dips. ¿Qué quiere decir dips? Desaceleraciones, descensos de la fetocardia. Se los ha llamado dips. Entonces, hay un DIPS 1, hay un DIPS 2 y hay un DIPS 3, o también llamado DIPS variables. Los DIPS son descensos de la fetocardia que están relacionadas con las contracciones. Estamos hablando de una paciente en trabajo de parto. ¿Ya? Le estoy explicando lo más rápido posible porque vamos a hablar de los DIPS más adelante, cuando es patológico. Hay un DIPS 1. El DIPS 1 es fisiológico. Y al decir fisiológico me refiero es normal. ¿Ya? Se los ha llamado también desaceleraciones precoces o imagen en espejo. ¿Por qué se lo llama imagen en espejo? Porque al mismo tiempo que desciende la fetocardia, aumenta la contracción. Es como un espejo. Aquí sube y aquí baja. ¿Ya? Al mismo tiempo que la contracción está aumentando, al mismo tiempo va a descender ahí. Va a descender la fetocardia. Entonces, esos son los DIPS 1, o también llamados fisiológicos. ¿Ya? Como este, aunque está pequeñito este, pero puede ser más grande, este desciende y este aumenta. DIPS 1, fisiológico. Los DIPS 2 también se los llama desaceleraciones tardías. Estos DIPS 2 son los patológicos. Indican hipoxia fetal, acidosis fetal, sufrimiento fetal. ¿Ya? Estos DIPS 2 se los llama desaceleraciones tardías. Se caracterizan porque la fetocardia va a descender después de la contracción. Entonces, miren, esta si quieren, ¿no? Miren, la contracción está acá, al máximo, y la fetocardia sigue normal. La contracción empieza a ceder, y ahí es donde se baja la fetocardia. Otra vez. Y ahí es donde se va a bajar la fetocardia. Son los DIPS 2 patológicos. Eso sí indican sufrimiento fetal. Bueno, y los DIPS variables, estos pueden descender cualquier rato. Antes de la contracción, durante, después, cualquier rato, ¿no? Los DIPS variables están relacionados con circulares de cordón. Bueno, entonces, en este primer periodo de dilatación y borramiento, ocurre la dilatación. La dilatación se abre. El cuello normalmente, miren, está así. El cuello es grueso, cerca de 3 centímetros mide y está cerrado. Pero cuando empieza el trabajo de parto,
el cuello se empieza a borrar. Borrar me refiero a adelgazar. Entonces, miren este cuello grueso y miren este cuello delgado. Entonces, a esto se llama borramiento. El cuello se ha vuelto delgado. El borramiento se describe en porcentaje. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que aquí, ¿cuánto está borrado? 0 está borrado. Aquí ya está borrado 80%. Entonces, va en porcentaje el borramiento. Y la dilatación va en números, del 1 al 10. Aquí ya está 1 de dilatación, aquí está 5 de dilatación y aquí está 10. Nosotros hacemos el tacto y metemos los dedos acá. ¿Ya? Un dedo, en teoría, un dedo mide 1,5 centímetros. Si entra un dedo, estaría 1,5 centímetros dilatado. Si entran 2 dedos, estaría 3 centímetros dilatado. ¿Ya? Entonces, dilatación y borramiento. En las nulíparas, cuando es el primer bebé, el borramiento es primero. Primero se borra y luego se dilata. Cuando es muchos bebés, lo hace al mismo tiempo. Bueno, y el mecanismo de trabajo de parto es el conjunto de movimientos y desplazamientos que realiza la presentación a través del conducto pélvico genital hasta su total desplazamiento y expulsión. Eso es el mecanismo de trabajo de parto. Y dentro del mecanismo de trabajo de parto vamos a distinguir 6 tiempos. En el parto se distinguen 6 tiempos. El primer tiempo es la acomodación. La cabeza se acomoda a la pelvis. Miren, en esta gráfica se grafica en forma muy esquemática de que la pelvis es como un tubo curvo, así, ¿no? En el primer tiempo la cabeza se va a acomodar y aquí va a existir la flexión y la orientación, ¿ya? En el segundo tiempo la cabeza ya se mete, descenso y encaje. Durante el descenso va a haber el sinclitismo y el asinclitismo. En el tercer tiempo es cuando ya está en la curva. Aquí se va a presentar la rotación interna. En el cuarto tiempo ya es cuando ya está saliendo. Aquí, bueno, este es el desprendimiento, donde se va a presentar la deflexión, la restitución y la rotación externa. El quinto tiempo, aquí ya ha salido la cabeza, en el quinto tiempo se va a acomodar los hombros aquí arriba, al estrecho superior, y en el sexto tiempo va a salir los hombros por acá abajo. 6 tiempos implica el mecanismo de trabajo de parto, ¿ya? Hay que imaginar esta curva para poder entender. La acomodación al estrecho superior, cuando se está acomodando, existe la flexión y la orientación. La cabeza normalmente está recta, pero cuando empieza el trabajo de parto, la cabeza se va a flexionar, ¿ya? Y la cabeza se va a orientar para meterse a la pelvis. Se va a orientar y la cabeza va a buscar el diámetro más grande de la pelvis, que generalmente es el oblicuo izquierdo, porque el oblicuo izquierdo mide 5 milímetros más que el oblicuo derecho. La cabeza normalmente estaba en occipito frontal, así, 12 centímetros. Las contracciones uterinas, empiezan a ver las contracciones y estas contracciones se van a transmitir por la columna hasta el agujero occipital. Y en el agujero occipital nos vamos a ver con un mecanismo de palanca de segundo grado, así dice, ¿no? Es una palanca, un brazo que va del agujero occipital a la cara, al macizo facial, y un brazo que va del agujero occipital al occipital. Lógicamente un brazo es más largo y uno es más corto. Eso va a hacer que la cabeza se flexione. De los 12 centímetros que estaba, va a cambiar a suboccipito frontal, de 10.5. Cuando va a meterse más adentro en la rotación interna, más todavía se va a flexionar a suboccipito bregmático, de 9.5. ¿Ya? Y lógicamente esto va a ir a buscar el diámetro que le conviene, que es el oblicuo izquierdo, que mide 13.5 centímetros.
Bueno, entonces la cabeza fetal se adapta a la forma del estrecho superior para ingresar a la cavidad pélvica. Entonces, esta se va a orientar al diámetro que más le conviene, que es el oblicuo izquierdo. De ahí de que la mayor parte de los bebés, bueno, están en occipito ilíaca izquierda anterior. Esta es la más frecuente. Algunos también podrían estar en occipito ilíaca transversa o en occipito ilíaca derecha posterior, ¿no? Pero la más común es esta. Cuando la cabeza, bueno, ya está descendiendo, se está encajando, pues se va a venir lo que es el asinclitismo o el sinclitismo, ¿ya? ¿Qué es el sinclitismo, primeramente? El pasaje simultáneo por el estrecho superior de los dos parietales al mismo tiempo y al mismo nivel. Miren esta imagen. Acá, cuando la cabeza está descendiendo, hay dos estructuras óseas, el promontorio y la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces, una opción es de que la cabeza descienda al mismo tiempo, Cuando desciende al mismo tiempo, se llama sinclitismo. Pero lo que normalmente ocurre, no ocurre eso, porque este promontorio y esta sínfisis del pubis están estrechando el canal. Entonces, lo que hace la cabeza es, primero pasa a un lado y luego pasa a otro lado. O sea, la cabeza hace un movimiento que se lo ha llamado embadajo de campana, ¿no? Entonces, lo que normalmente ocurre más bien es asinclitismo. Y cuando hablamos de asinclitismo, hay dos tipos de asinclitismo. El asinclitismo posterior, o también llamado de Litzmann, donde existe una inclinación y descenso primero del parietal posterior. Entonces, vean, la cabeza está descendiendo y lo que hace es, primero la cabeza se va hacia adelante. Es como quien diría, desciende el parietal posterior primero, para esquivar el promontorio. Y luego, al revés, para poder entrar, ¿no? Entonces, primero esquiva el promontorio. Ese es el asinclitismo posterior o del istmo. Y en algunos casos, primero empieza el asinclitismo anterior o de Nayeli. Es decir, primero desciende el parietal anterior para esquivar a la sínfisis del pubis. Primero el parietal anterior y luego el parietal posterior, ¿no? Entonces van esquivando estas dos estructuras óseas. Lo más frecuente es el asinclitismo, aunque en algunos bebés pequeñitos podría presentarse también el sinclitismo, ¿ya? Bueno, y el encajamiento. La cabeza se va a ir encajando, metiendo al canal del parto hasta que se encuentre con la curva, esa curva. Y en la curva se va a presentar la rotación interna. Esta rotación interna, independientemente cómo esté el feto va a rotar para poner su plano más flexible en dirección al encorvamiento. Entonces, para que nazca mirando abajo, tiene que poner el occipital en dirección a la curvatura para que pueda nacer. Esto está descrito y está explicado por la teoría de Schergen, ¿ya? Donde estamos el facilinum de flexión. Un cilindro dotado de flexibilidad desigual y puesto de modo que pueda girar sobre su propio eje, al ser sometido a una fuerza que determine su encorvamiento, realizará un movimiento de rotación hasta colocar su plano más flexible en dirección a dicho encorvamiento. Entonces hay que entenderlo para poder... Bueno, jóvenes, ahí quedaremos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues les recuerdo que el examen está programado para la segunda semana de abril. Entonces, la siguiente clase vamos a terminar parto y ya vamos a empezar algún tema del segundo parcial, ¿no? Entonces, hasta parto es el examen del primer parcial. ¿De acuerdo? No hay preguntas, ¿verdad? Doctor, usted la semana pasada ha dicho que nos iba a mandar lo que estaba grabado la clase. ¿Será que nos puede mandar, doctor? ¿Qué? ¿No pudimos pasar alguna clase? Sí, ¿no? Lo grabamos una clase, ¿verdad?
Sí, y algunos no han podido entrar porque han llegado tarde, no sabían del link y por eso me están pidiendo algunos compañeros. Doctor, ¿será que tiene esta posibilidad de pasar? Ya, a ver, les voy a mandar. ¿Dónde estaba eso? Ya, les voy a mandar esa clase entonces grabada. Ya, a ver, voy a buscar en este momento. Bueno, jóvenes, les mando entonces la clase grabada. Por favor, si me pueden mandar un mensajito por WhatsApp para que a través de ahí les mande. Y bueno, Ya, doctor. cualquier cosa estamos en contacto. Ya, hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Buenas tardes. Buenos días.